Tengan todos ustedes muy pero muy buenas noches y sean otra vez bienvenidos a Tiempo Deportivo. Nueva temporada para acompañarlos en la pantalla de Canal 2 Cablevisión hasta las 11 de la noche, retornando ya a nuestra jornada habitual, jornada de día martes 20 de febrero del 2018, en el marco de esta nueva temporada, un nuevo resumen de casi 60 minutos con toda la información, la actualidad, las imágenes, las noticias y también las entrevistas en el deporte zapalino o bien con los representantes de nuestra localidad que justamente han hecho su actividad, su deporte predilecto, ya sea amateur, comunitario o federado, fuera del territorio zapalino. Así que los saludamos a ustedes, les damos la bienvenida y les agradecemos por estar del otro lado de la pantalla. Decíamos, por única vez, por una cuestión excepcional, la semana pasada los acompañamos a mitad de semana, el día miércoles, y a partir de hoy y durante todo el año ya estaremos, de no mediar ningún tipo de inconveniente ni imponderable, los martes a la hora 22, como ya están acostumbrados nuestros oyentes y los televidentes zapalinos. Pasamos a saludar a la gente de Tazzone Deportes, que se encarga de entregarnos la indumentaria que ustedes ya están observando. Los pueden encontrar sobre Avenida San Martín y calle Avellaneda, la reconocida esquina del centro zapalino, los amigos de Tazzone Deportes que nos visten semana tras semana y ya hace varios años desde que nos encargamos de la conducción de Tiempo Deportivo. Conducción y entrevistas a cargo de quien les habla. Mi nombre es Sergio Garro, pero también hay que presentar al otro 50% del equipo o más todavía. Hablamos del señor Aldo Pestoni en la producción general, en las cámaras y también en la edición. Ya nos está acompañando del otro lado del lente y también se hará cargo de todo lo que esté pasando en nuestra pantalla en la próxima hora de programa. Hora de programa que tendrá títulos, novedades, y son los siguientes. Vamos a empezar a chequearlos y a contarles a cada uno de ustedes, porque tendremos lo que ocurrió en el predio Jorge Juan con la tercera fecha de la Asociación de Fútbol de Veteranos de Zapala, categoría Maxi Seniors. Se ha jugado nuevamente esta categoría para el fútbol de veteranos en Zapala, mayoritariamente acompañando el tiempo, sobre todo el día sábado. Antes de ayer domingo, un poquito más complicado, ventoso el clima en Zapala, pero eso no les impidió a los jugadores salir al terreno de juego, compartir la pasión y a nosotros recabar la información y por supuesto las entrevistas que en un rato vamos a estar compartiendo. También vamos a estar hablando de ciclismo porque el día domingo, cerca de las 10 de la mañana, se desarrolló la competencia, la carrera en homenaje a Marcelo Soto, una carrera que ya se realiza asiduamente, año tras año, que va cambiando quizás de escenario. En este caso fue el autódromo Noni Erdoshain. Eso no le impidió al equipo de Tiempo Deportivo estar acompañando, captando las imágenes y charlando con los protagonistas. En este caso uno de los organizadores, hablamos del señor Fabián Mañasco. Otro de los títulos importantes para hoy tiene que ver con el pádel, porque vamos a estar repasando cuál será el calendario deportivo para el complejo La Vía, que hace algunos días atrás anunció su circuito Challenger para el año 2018. Ya comenzó con algún evento importante ligado a la clínica y la exhibición de Miguel Lamperti. Ahora será el turno de competir para los jugadores de Zapala y también de la zona. A propósito de competencias importantes, Torneo Federal C, zona número 3 de la Patagonia Norte, fecha 4, y en Junín de los Andes estuvo Tiempo Deportivo, único medio de Zapala allí presente para acompañar el triunfo importantísimo de Don Bosco, 2-1 contra la gente del Lácar. Los goles de Petineroli y de Toledo le dan estos 3 puntos claves, vitales para seguir con vida y con expectativas de clasificar a la siguiente ronda. Así que los goles, las imágenes, las entrevistas, como nadie te lo va a mostrar, lo va a hacer Tiempo Deportivo en los próximos minutos. Tiempo Deportivo viajó a Junín, estuvo en el estadio municipal de esa localidad y nosotros te lo vamos a estar mostrando en cuestión de minutos. Así que la mesa está servida. Todos estos temas vamos a estar repasando hasta las 11 de la noche. La idea, el objetivo será que te quedes con nosotros y que nos acompañes, que te informes y por supuesto conozcas a nuestros auspiciantes, que son los siguientes. Primera pausa.
I'm old school like biblical, futuristic next level. Never on that typical. Will I stop? Oh, never know. I ain't gonna